Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. Apenas el 5% de las investigaciones a cargo de la Fiscalía General de la República se resuelven, lo que ha implicado un rezago de 300,000 casos que hoy mismo están en el limbo por falta de recursos o de atención. El fiscal dio hoy su informe de trabajo a 100 días de asumir el cargo. En el acto, Gertz detalló los dispendios y rezagos de la dependencia, donde no había control ni sobre las carpetas de investigación ni sobre el uso que se daba a los autos de lujo o al personal que ahí trabaja. Tras el informe, Gertz dará pasos concretos para combatir este rezago, o el fiscal se está curando en salud al detallar el caos que impera en la Fiscalía General. Veamos el contexto. A 100 días de ser nombrado fiscal general, Alejandro Gertz Manero dio un informe de actividades donde señaló que durante las administraciones previas no existía orden ni control en los tiempos para integrar las carpetas de investigación, por lo que actualmente hay 300,000 sin resolver, 21,000 órdenes de aprehensión sin cumplir y más de 3,000 dictámenes periciales rezagados. Tampoco se verificaba el número de averiguaciones y carpetas a cargo de cada agente del Ministerio Público, ni había control sobre los tiempos máximos para integrar las investigaciones ni para identificar atrasos. Para atender esta situación se creó un modelo único de oficialía de partes y un sistema de evaluación de resultados. Gertz también informó que al interior de la dependencia se detectaron precios inflados en la compra y utilización de aeronaves y drones y que se redujo en un 74% la flota aérea. Respecto a los autos, había 4,000 sin control de gasto, flota que se ha reducido un 34%. El funcionario también dijo que 800 de los 4,000 efectivos que tiene la dependencia estaban destinados a tareas de seguridad. Desde el pasado 1 de diciembre, dependencias federales como la CFE, Pemex y la Secretaría de Hacienda y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal han presentado 12,700 denuncias por actos de corrupción. El fiscal también informó sobre 4 casos emblemáticos que debe resolver la dependencia a su cargo. La desaparición de 43 estudiantes normalistas en Ayotzinapa, Guerrero, que en un plazo máximo de 60 días se judicializará por delincuencia organizada. En el caso de la estafa maestra, reconoció que se trata de un posible daño por más de 5,000 millones de pesos, por lo que debió investigarse como un posible encubrimiento del Estado. Las carpetas de investigación integradas de manera aislada se están reestructurando. Sobre Odebrecht, dijo que en menos de 60 días comenzará la judicialización por delincuencia organizada, aunque aclaró que la dependencia a su cargo no se desistirá del amparo para no hacer pública la información sobre el caso. Finalmente, al hablar sobre el incendio en Tlahuelilpan, Hidalgo, reconoció que Pemex se atrasó en atender la fuga de combustible y que ya se tienen identificadas a las personas que convocaron al robo de hidrocarburos, por lo que en breve habrá detenciones. Punto y contrapunto. Segundo tema a discutir esta noche, y mi querido Alfredo Lecano, tú quieres ser el primero en hablar. Tú seguiste toda la conferencia seguramente porque eres un junkie de todas las conferencias de prensa que hacen los políticos, desde la mañanera hasta la conferencia que dio el fiscal. ¿Qué opinas de este balance de 100 días? En efecto, pues todos han dicho que ha sido una anarquía lo que recibieron, todos han dicho que los gobiernos neoliberales, todos se han quejado de que les dejaron pues carpetas de investigación que no terminaron, que no concluyeron, todos han dicho lo que han querido. ¿Pero y ahora qué? Bueno, primero que la gente no piense que no tengo vida. O sea, que piense que... Solo decido dedicársela a eso. Bueno, también ve las series de Game of Thrones, también ve Avengers, también tiene novia. Sí, a veces salgo a solearme y a que me dé el airecito. Viene bronceadito. Bueno, yo creo que es la institución, sin temor a equivocarme, quizás después de la presidencia de la Corte más importante del país. La Fiscalía. La Fiscalía General de la República. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo un proceso de transición. También 100 días es muy poco tiempo. Estaba un tanto sobrediagnosticada ya la Procuraduría General de la República en el colectivo uno de los colectivos a los que pertenecemos, que es Fiscalía que Sirva, y desde que salió el fiscal carnal, el original fiscal carnal, Raúl Cervantes, hablábamos de cómo se estaba concentrando todo en una designación y no en la reestructuración y en el diseño, en la demolición de la PGR para el surgimiento de una Fiscalía General de la República, autónoma e independiente. Este anhelo de la autonomía de la Fiscalía, que supongo que a Eder no le gusta tanto y a muchas personas de la 4T les gusta mucho este término de la autonomía, pero nos guste o no, constitucionalmente es una obligación que la Fiscalía General de la República tiene que ser autónoma. Aún así, aún con la reforma que se logró, o más bien que no se hizo al artículo 102 de la Constitución, una reforma constitucional que nunca se logró, pero sí al diseño de una ley orgánica, que es lo que dio paso a la llegada de Gertz Manero. Quedaron muchas cosas muy buenas en este proceso de transición para la Fiscalía y otras cosas muy malas.
Empiezo por las malas, pues los servicios periciales, que hoy se le preguntaba mucho a un fiscal muy molesto con la prensa, hay que decirlo de paso, no es lo más importante, que no nos distraiga de lo sustancial, pero hoy Hertz Manero se veía muy molesto ante las preguntas, pues que son un tanto incómodas sobre el proceso de transición de la Fiscalía, porque hay muchas mafias enquistadas, muchas mafias que había que quitar de raíz y que se decidió no hacerlo. Este gobierno y la mayoría legislativa desde el año pasado decidieron algunas cosas no tocarlas, algunas cosas dejar que ahí queden, que va a ser muy difícil en materia de defensa de derechos humanos y de justicia, que sean compatibles con el surgimiento de la Fiscalía o con la consolidación de la Fiscalía General de la República, como el caso del catálogo, la ampliación del catálogo de delitos que ameritan prisión oficiosa, populismo penal del que ya hemos hablado en estas mesas y que el fiscal le saca. Es un tema, por ejemplo, a los que le saca el fiscal. Y yo siempre he sostenido, o sostuve desde que nombraron a Hertz Manero, que es un fiscal carnal, por el antecedente, por cómo hizo incluso los nombramientos del fiscal electoral y del fiscal anticorrupción, que son gente que Andrés Manuel había propuesto desde antes de campaña. Lo que también he sostenido es que Hertz se tiene que descarnalizar. Tiene que irnos demostrando que la autonomía de la Fiscalía va a estar encima de las decisiones y del plan de gobierno de Andrés Manuel López Obrador y de las políticas que se prometen de impunidad. En ese sentido, sí veo algunas buenas noticias, algunas buenas cosas sobre lo que pasó. De entrada, que reconozca casos emblemáticos de corrupción como la estafa maestra, como un delito del Estado, aunque no haya querido decir que prácticamente se involucraba a Enrique Peña Nieto en esta trama, sí dejó muchos indicios de cómo van las líneas de investigación en ese sentido. Eso, palomita. Odebrecht, no solo en la conferencia de prensa, sino que en diversas entrevistas, algo que en esta mesa insistimos mucho, que no sabíamos qué estaba pasando con el caso Odebrecht, pues ya se comprometió a 60 días para judicializarlo. Palomita, lo que decía Eder aquí en algún momento, de que estaban y además que va a insistir en el amparo para que no se haga público, lo cual a mí me parece muy bien. Está bien, sí, está bien. O sea, si lo están haciendo por un tema de cuidado, claro. Aquí, y lo dijimos en su momento, no era tanto saber los detalles y las cosas que pudieran caer en una violación al debido proceso, pero sí saber qué había pasado con un caso que ya vamos para los 2 años que supuestamente se iba a judicializar con la salida de Raúl Cervantes y no veamos nada. Qué bueno que está pasando eso, qué bueno que le dio ahí también el rayón con lo de Tlahuelilpan, que pues también lo platicamos en esta mesa. Sí, sigue siendo realmente extraño el actuar de Pemex, y el propio fiscal general de la República hoy pone en tela de juicio el actuar y le llamó el protocolo de Petróleos Mexicanos en los lamentables hechos de Tlahuelilpan. Claro. Eder. Sí, yo lo dije desde hace rato, ¿no? Es bueno que no estén apostándole al show, a la parte mediática. Creo que ahora que habla el fiscal sobre los temas pendientes, además de que hace un diagnóstico y una explicación necesaria de por qué se ha tardado tanto en presentar algunos resultados concretos, que ya dijeron todo el cochinero que se estaba arrastrando y en 100 días no se limpia todo eso, pero reitera, al enunciar los grandes casos emblemáticos pendientes, reitera su compromiso con resolverlo. O sea, a mí me preocuparía mucho que no hubiera hecho mención de casos, como ya los mencionó Lecón aquí, habla sobre Ayotzinapa, habla sobre la estafa maestra, y eso a mí me da mucha tranquilidad. Yo le apuesto a que con esa transparencia, con ese llamado a estamos trabajando, estamos avanzando, que le demos el tiempo necesario para que resuelvan los casos, pero además me da también tranquilidad el hecho de que pone plazos. Por ejemplo, en caso de Ayotzinapa, puso un plazo muy concreto donde ya se tienen que empezar a dar resultados. Entonces, creo que hay mucho profesionalismo, creo que se está atendiendo los temas que son una demanda popular legítima, y habrá otros asuntos que están pendientes y que se tengan que resolver. A mí me queda claro que tanto el fiscal como la presidencia de la República han elegido batallas que hay que dar primero y otras que hay que dar en otro momento. Tenemos un caso ahí muy complejo en el que efectivamente estamos arrastrando toda una serie de pendientes, todo un cochinero institucional que se tiene que ir limpiando, se tienen que poner los cimientos para construir los compromisos hechos desde la campaña. Y en este caso concreto, a mí me da mucha certidumbre y mucha tranquilidad el que se reitere el compromiso con atender estos casos. Necesariamente se tienen que esclarecer. Y yo también creo que ahí sí caiga quien caiga.
¿Tu balance positivo o negativo? ¿Eres así de optimista como mi querido Eder? En cierto sentido soy optimista, ¿no? Creo que está muy bien que haya elegido estos grandes casos, porque finalmente sí generan una sensación de que se hace justicia. Y eso eso permea, eso tiene una repercusión en las conductas delictivas. Creo que al final sí es un mensaje positivo. Pero que además creo que es lo único que puede hacer con los recursos limitados que tiene, ¿no? Y cuando habla de todo este rezago en las carpetas de investigación y todo este rezago en las órdenes de aprehensión y todo este rezago, ¿no? en tantos temas, bueno, pues es que con un presupuesto reducido es imposible de abordar. Y justo creo ahí que sí hay momentos en los que la austeridad choca con la eficiencia. Particularmente, tratándose de la Fiscalía General, una institución que lo que requiere es pagar más sueldos más altos de gente especializada, ¿no? Contratar peritos que puedan hacer este tipo de investigaciones y que no van a hacer ese trabajo por los sueldos que hoy se les ofrecen, ¿no? Gasto en equipo técnico, que se puedan hacer los análisis de ADN más rápido, que se puedan hacer los análisis de todo en las fosas, que se puedan hacer una serie de cosas que hoy no hay equipo para hacer y que no se quiere gastar más en eso, ¿no? Dijo de todos estos vehículos que se habían comprado y que hoy se van a vender. Bueno, es que hoy justo el problema es que la gente que tiene que investigar no tiene coche, no tiene gasolina para hacer la investigación, lo tienen que pagar de su propia bolsa. Creo que si en algún lugar no tenemos que escatimar, es justamente en la Procuración de Justicia. Y veo que él está hoy entrampado. Justamente creo que está haciendo lo que puede, concentrándose en estos grandes casos que tal vez lo que requieren más es trabajo de oficina, ¿no? De personas que puedan darle a la talacha, meterse a leer y poder armar un buen caso, que lo que realmente requiere, bueno, ponerse a investigar qué está pasando con el robo de Huachicol, ¿no? O qué es lo que está pasando, cómo sancionar a las personas involucradas en todos estos delitos federales en los que él tendría que estar involucrado. Ahora, de todo ese equipo que mencionabas, también él denunció que se compraron drones sin ningún tipo de utilidad, que ni se supo, a un sobreprecio, que se compraron aviones que también no tenían ni para qué los usaban, también sin ningún tipo de autorización previa, o sea, que hacían lo que querían prácticamente con el recurso y con los recursos de la Procuraduría en su momento. Sí, a ver, seguramente, ¿no? Nada que venga del gobierno pasado, de los gobiernos anteriores, yo lo descalificaría. La cosa es que ya pasaron 5 meses y el discurso sigue siendo todo como nos lo dejaron. Bueno, sí, ya sabemos que esto era un desastre, pues justo por eso votaron por el presidente López Obrador, porque esto era un desastre y lo sabíamos en todas las instituciones, en todos los niveles, en todos los programas. Sabían que estaba así la situación y a pesar de eso hubo un compromiso de resolverlo. Si bien no acabar con el problema, porque sabemos que en 6 años incluso es imposible, bueno, sí empezar a revertir tendencias. Lo que yo quisiera ver son pues ya algunas estrategias, algunas líneas de trabajo para decir, sí, lo recibimos así y las medidas que se van a tomar son estas. Hoy lo veo en lo grande, ¿no? En lo mediático, que está muy bien, es importante, pero creo que falta todo alrededor, que son estos miles y miles de carpetas de investigación que están archivadas. Lecona. Pues sí, yo creo que hay que poner atención en cosas. Tiene mucha razón, Fer, no hay que escatimar en el tema de la Procuración de Justicia. Y hay un énfasis que hay que hacer, o sea, para el seguimiento en la transición de la PGR, que es la crisis forense, o sea, quiero volver a lo mismo, que vive este país. Hoy le preguntan justamente y se molesta y no contesta bien y evade qué pasa con servicios periciales, con estos 25,000 cuerpos que no han sido identificados. Eso es lo que realmente nos habla de una crisis forense. Eso por un lado, o sea, la parte de las violaciones graves de derechos humanos, donde no puede caber ni punto final ni mucho menos. Y la otra, que es la que más me intriga y que hay que poner mucha atención, es estos 12,700 casos que dice que la Presidencia de la República, principalmente creo que CFE y la oficina del abogado, ¿cómo se llama? De Julio Scherer, que han remitido a la Fiscalía General de la República, pues nos habla de algo que a mí me alienta mucho. O sea, que yo soy muy crítico de las cosas del punto final y de todo lo que no se ve, pero a veces cuando Andrés Manuel en una mañana agarra y dice, lo vamos a ver con el fiscal o consigue, ahí gestiona casi la cita para que lo pueda recibir. Gobierna en vivo. Gobierna en vivo. Bueno, que aquí no tendría que ser el gobierno, aquí está comprometiéndose a denunciar, hacer un puente o denunciar cosas que conoce la presidencia o la administración de todo este despilfarro que se vayan para allá. Pues me sorprende el número, 12,700 denuncias por corrupción solamente en lo que va del sexenio. No está mal. Dice que ya van 400 judicializadas, 620 detenidos. O sea, hay algo que no estamos viendo, que no están sabiendo comunicar y que no estaría de más, porque sí existe necesidad de que veamos que no va a haber un pacto de impunidad que se va a seguir sosteniendo, y menos a la luz de la creación de una nueva institución como es la Fiscalía General de la República, y a la que tanto
tendría que recaer una verdadera transformación. Claro. Sí, pues hay confianza. Yo le apuesto a que sigan haciendo este trabajo tranquilo. Tú siempre le tienes confianza a todo lo que digan. Sí, claro. Por eso estoy defendiéndolos, si no, no los defendería. Y yo tengo plena certidumbre de que están haciendo lo correcto para limpiar este país de corrupción y de impunidad, pero sobre todo también de ineficacia, que es otra forma de corrupción. Y creo que van por el camino adecuado. Hay que esperar, hay que estar muy pendientes y digo, en todo momento que la observancia ciudadana esté exigiendo, es su papel y está bien también. Entonces, me da mucha certidumbre la conferencia de prensa. Y a los que aconsejan al fiscal en comunicación o temas Bueno, de llevarse a la prensa, no puede ser, o sea, de verdad no puede ser el Oye, trato que hoy tuvo con la prensa de estarlos diciendo que llegaste tarde, ya lo expliqué, o ahí ve en el informe lo que tú estás preguntando casi no tiene. No, bueno, hay Esos servidores son- públicos que son muy soberbios, pero bueno, vamos a ver si este optimismo que tiene Eder se replica también a nivel del gobierno federal, se replica también al gobierno de la Ciudad de México con Claudia Sheinbaum. Regresamos porque 60 árboles fueron cortados en la calle Real de Mayorazgo, al sur de la Ciudad de México, pero las autoridades capitalinas dicen que los responsables serán castigados. Regresamos con ese tema a punto y contrapunto.